Continuamos en Noticiero 9 al mediodía con invitados en estudios de nuestra casa, de nuestro canal. Me acompaña la doctora Alicia Michelin, es la directora del Hospital Pediátrico Avelino Castellán. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, primero felicitaciones porque realmente es un mérito para la salud pública provincial, y en este caso para el Hospital Pediátrico, que hayan sido distinguidos, ¿no? Porque los han constituido o han sido designados como la primera unidad de procuración de órganos pediátricos, y esto es a nivel país, doctora. Sí, hola, buenos días. Sí, la verdad que estamos bastante contentos, ¿no es cierto? Y obviamente orgullosos por la designación. Fue todo un trabajo del INCUCAI Nación, que están recorriendo todas las provincias y bueno, fueron ya activando todas estas unidades de procuración en adultos. Y el proyecto era hacer en pediatría, y bueno, yo a medida que fueron visitando las provincias vieron la fortaleza que nosotros teníamos, primero por la organización, ¿no es cierto?, dentro del hospital, segundo porque estamos trabajando en muchas cosas conjuntamente con el Hospital Perrando. Entonces, para este tipo de trabajo hay estudios que requieren doble confirmación, justamente por la importancia, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de trabajo. Entonces está justo ahí porque nosotros eso estamos trabajando en conjunto con el Hospital Perrando. Y por otro lado, tenemos un servicio de terapia bastante sólido. Este año la terapia cumple 30 años. Y la doctora Colman, puntualmente, que es la que va a ser la coordinadora, ya había estado trabajando años anteriores con el INCUCAI, ya se lograron bastantes objetivos, se lograron trabajo con pacientes con esta característica y con lograr la ablación. Entonces, digamos, teníamos una conjunción de factores y por eso fue que eligieron nuestro hospital, así que obviamente que hay mucho por trabajar, pero estamos bastante contentos, digamos, con esta decisión. Es un reconocimiento importante a la labor sanitaria que lleva el Avelino Castellán. Ahora, doctora, hablar de donación de órganos siempre es un tema muy sensible, sobre todo para la familia que decide, o la persona que decide donar, y creo que muchísimo más sensible aún cuando tenemos que hablar de ablación pediátrica, porque estamos hablando tristemente de una cuestión dolorosa como es la partida de un niño, ¿no? Claro, cualquier partida es dolorosa, mucho más cuando uno no logra entender cuando es un niño, ¿no es cierto? Un niño o un adolescente. Por eso el tema de crear la unidad no es solamente como era en una oportunidad de que el hospital se encargaba solamente de mantener el cuerpo y lograr la ablación, sino todo el trabajo previo que exige, la capacitación para el personal, o sea, no solamente para el equipo de terapia, sino para todo el hospital, para entender la importancia de esto, y eso obviamente transmitirlo a la comunidad. Por eso esta charla incluso es muy importante, porque por más doloroso que sea, también es importante decir que también un niño puede donar. Y hay situaciones irreparables como accidentes que ocurren a cualquier edad, y entonces es una oportunidad también. Hoy en día hay más de 7.000 personas que están esperando la donación de un órgano, y entre esos tenemos muchos niños. Trasplante cardíaco. ¿Qué cantidad de niños hay en lista de espera, doctora? Y obviamente que es un porcentaje mucho menor, pero un 10, un 15% de ese grupo hay muchas veces riñón, hígado, corazón. Entonces, obviamente que ese número suma y son oportunidades perdidas. Entonces, dentro de esa situación dolorosa, pero que es irreparable, hay otro camino, digamos, y eso es lo que nosotros necesitamos, también la capacitación a toda la población. Sí, si bien uno nunca puede hablar del consuelo, ¿no? Porque uno dice, Dios libre y guarde, ¿no? Pero pensar en un consuelo, en una situación semejante, de semejante dolor, no es consuelo, pero tal vez el decir el acto más noble de amor, pensando en el que ya no está también, es la donación. Exactamente. Entonces, por eso digo, queda mucho por trabajar, o sea, no es solamente el ir y buscar quién va a ser el donante, sino trabajar todo lo previo, trabajar con la sociedad, trabajar nosotros mismos con el personal del hospital, porque obviamente que es un tema difícil y la única forma es hablarlo, y lo tiene que saber todo, o sea, no solamente el médico o el enfermero o el kinesiólogo, sino aún el administrativo que nos abre la puerta del hospital o el MUCAM, o sea, todos tenemos que estar convencidos de eso. Entonces el trabajo obviamente que es arduo. Sí, y uno nunca sabe de qué lado de la vereda le va a tocar estar, ¿no? Obviamente que sí. Porque así como decimos, es una decisión difícil a veces la de tomar, la de la donación de órganos. Tal vez un niño cercano a nosotros también puede requerir en algún y aparte hay momento mucho más, porque no es solamente el hecho en el más extremo de los casos, sino
ustedes recuerden que está también todo lo que es para tejido, como en médula ósea, que ustedes vean que constantemente se están haciendo campañas como para uno anotarse y tener la muestra, y entonces a lo mejor puede ser una persona de esta provincia, de este país o de cualquier lugar del mundo que necesite la donación de nuestro tejido de médula ósea. O sea, hay mucho por hablar y hay mucho por hacer, de pequeño a grandes cosas y cosas extremas. Entonces, de eso es lo que tenemos que capacitarnos, y también de hablar con la comunidad. Sí, les toca al hospital en este momento trabajar en esto, que es un desafío mayúsculo, y se da todo en un contexto donde hoy el pediátrico particularmente, y hablamos de las atenciones que a diario tienen, están en un momento de alta demanda. Arrancaron estos días frescos saliendo del tema de la donación de órganos, ¿no? Sí, digo, es una conjunción de factores, porque estamos empezando la temporada de otoño, que ustedes saben que eso nosotros el año pasado nos aumentó un 20, un 30% con temporadas previas a la pandemia, y ahora estamos en pleno mayo ya, pero desde abril picó de una forma muy importante. El hospital en sí atraviesa situaciones muy importantes. Estamos a la espera de la entrega del Ministerio de Salud de la Nación de un resonador, que fue todo un trabajo de nuestra ministra, la doctora Centeno. Para eso hay que hacer adecuaciones en el hospital, o sea, crear todo lo que es la unidad o el servicio del departamento de diagnóstico por imágenes. Sí. Tenemos obviamente equipo de rayos, ecografía, tomografía, y ahora se incorporaría en aproximadamente 90 días un resonador, pero para eso hay que preparar el hospital. Hay que hacer todo un traslado de consultorio, entonces estamos en este momento con todo lo que es la reforma de eso, en una temporada que es temporada pico de trabajo. Así que eso va a ser, es todo un esfuerzo del personal del hospital, que siempre hoy, ellos mismos nos dicen, siempre nos toca a nosotros el esfuerzo, pero la verdad que todos han colaborado como para aquellos consultorios, aquellos servicios que tenían 2 consultorios, prestarle uno al que se está quedando sin nada ahora, todo ese cambio, pero todo pensando en que para un muy buen futuro, que tener un equipo resonador dentro de la institución. Nosotros en este momento estamos con más de 1000 pedidos de demanda, digamos, insatisfechas de resonancia, porque las hacemos en el privado. Entonces son los turnos que nos dan en el privado, que hay que, encima el pago y todo, o sea, todo eso demora. Es una complicación. Es una complicación. Ahora, y a veces un paciente crítico, obviamente que sacarlo de la institución, hacer una resonancia, complica mucho más. Entonces, tener este equipamiento dentro del hospital también obviamente que nos jerarquiza de gran manera y soluciona muchos problemas a los pacientes. Entonces, todo este esfuerzo es en bien justamente de lograr mejoras para la atención de los más chicos y obviamente de su familia. De su familia. Ahora, doctora, la saco de su rol como directora. Sabemos que es especialista en todo lo que tiene que ver con vías respiratorias. Nos decía usted que está ya en la temporada, arrancando lo que es la temporada alta de cantidad de atenciones por problemas respiratorios. ¿Cuál es el mensaje, la recomendación principal, los consejos a la mamá, al papá para tratar de tener menor incidencia? Porque mucho se habló también de los efectos post-pandemia, ¿no? De los niños que no se han enfermado porque estuvieron aislados y hoy como que de golpe nos encontramos con muchos virus. Eso fue lo que nos ocurrió el año pasado, después de 2 años y piquito, ¿no es cierto?, de pandemia, el comenzar el jardín, la escuela, niños que tenían 3 años y que nunca había tenido ni siquiera un resfrío. ¿Todavía se ve hoy las consecuencias? Eso fue más el año pasado. Bien. Pero lo que ocurre también ahora, que si bien está habiendo ya bastante patología, algunas no son graves, algunas son resfríos. Pero como los papás vivieron todo esto tan difícil el año pasado, que empezaron con un resfrío, a los 15 días el otro, bronquitis, neumonía, laringitis, entonces están con bastante miedo ahora. Entonces, ahora este año ya empieza a ser más normal en cuanto a los cuadros, con respecto a antes de la pandemia, pero hasta que los papás también se vayan acomodando, todavía hay bastante alarma. Entonces está ocurriendo que a veces por un cuadro de resfrío y tos, hacen a lo mejor 3 o 4 consultas. Ustedes ven que también hay bastante demanda. Si bien hay atención de médicos, no alcanza a cubrir, porque a veces usted tendría que tener 6 consultorios y así todo estaría viendo una demora de 2 horas para la atención de la cantidad. ¿Cuántas atenciones se están teniendo por problemas respiratorios aproximadamente? Y de la demanda, el 80-90% está siendo por patología respiratoria. Entonces, en este momento estamos superando los 400-450 pacientes por día. Por día, es realmente muchísimo. Es muchísimo y aparte, un paciente mínimamente son 10 minutos, que es lo que se tarda en la atención, y a veces se están anotando 60 en 1 hora. Entonces imagínense que hay horarios picos, la tarde, la siesta.
la tipo 20 horas que se anotan terriblemente. Entonces, obviamente que la demanda no alcanza con la cantidad de profesionales que tenemos, Sí. no solamente de médicos, sino también de enfermería, porque muchos de ellos necesitan atención de enfermería. Doctora, ¿se ve algún efecto post-COVID en los niños? ¿Están evidenciando eso en los consultorios? Ya ahora prácticamente no, sí lo vimos el año pasado. Y después, aquellos niños que tuvieron COVID, queda algún cuadro, una hiperactividad transitoria, pero de unas 6 o 8 semanas, Sí. o sea, no... Cuando estuvimos en la pandemia no ninguno- sabíamos a largo plazo si nos iba a afectar. No ha quedado ninguno con una lesión pulmonar crónica, por ejemplo. Bien, ¿sí? es bueno eso. Aquellos que a lo mejor tenían ya algún cuadro de reactividad aumentada de la vía aérea, que habían hecho algún cuadro de laringitis o broncoespasmo cuando pequeños, puede ser que hayan quedado más sintomáticos ahora y que requieran algún preventivo, pero no se ha visto desde el punto de vista respiratorio cuadros graves o secuelas graves posterior al COVID. Bien, es una buena noticia porque cuando estábamos en plena pandemia no sabíamos si a largo plazo Exactamente. no podía afectarnos. Doctora, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su compañía y bueno, por todas estas buenas noticias que nos trajo, más allá de las cuestiones respiratorias que sabemos Exactamente. son estacionales y hay que esperar que llegue la primavera. Muchas gracias por la Muchísimas invitación gracias. y bueno, vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctora. Allí pasaba a la doctora Alicia Michelin, quien es la directora del Hospital Pediátrico de la Ciudad de Resistencia, Avelino Castellán, hablando, ¿no?, de estas noticias tan importantes para la salud pública.